Bienvenidos a Historias después de medianoche, un podcast donde hablaremos sobre leyendas urbanas, relatos paranormales y misterios que han pasado de generación en generación. En el episodio de hoy conoceremos historias relacionadas con llamadas misteriosas, apariciones nocturnas y sucesos que muchas personas aseguran haber vivido. Algunas personas creen que estas historias son simples inventos, mientras que otras afirman que detrás de ellas existen hechos reales que todavía no tienen explicación. Acompáñenos durante los próximos minutos para descubrir por qué estas leyendas continúan presentes en la actualidad. Apaguen las luces, acomódense y prepárense para adentrarse en un mundo lleno de misterio. Porque algunas historias jamás desaparecen. Antes de comenzar con las leyendas, es importante preguntarnos, ¿qué son exactamente las leyendas urbanas? Las leyendas urbanas son relatos que se transmiten de persona a persona y que mezclan elementos reales con situaciones fantásticas o sobrenaturales. Muchas veces nacen a partir de rumores, experiencias extrañas o acontecimientos difíciles de explicar. Lo interesante es que aunque no existan pruebas de que sean ciertas, continúan contándose durante muchos años. Además, forman parte de la cultura popular porque reflejan los temores, las creencias y las preocupaciones de las personas. Cada generación adapta estas historias a su época. Por ejemplo, antes se hablaba de apariciones en bosques o caminos. Actualmente encontramos leyendas relacionadas con teléfonos, internet y redes sociales. Esto demuestra que las leyendas evolucionan junto con la sociedad. Y aunque cambien algunos detalles, siguen provocando curiosidad y miedo. Hoy conoceremos algunas de las más conocidas. Esto demuestra que las leyendas evolucionan junto con la sociedad. Y aunque cambien algunos detalles, siguen provocando curiosidad y miedo. Hoy conoceremos algunas de las más conocidas y analizaremos por qué continúan formando parte de nuestra cultura. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿Creen en las leyendas? Yo creo que algunas tienen explicaciones lógicas, pero también hay otras que me hacen dudar. a mí me pasa igual. No sé si creer completamente, pero sí me parecen fascinantes. Entonces, ¿podemos decir que estamos abiertas a escuchar todas las posibilidades? Exactamente. Comenzamos con una de las leyendas urbanas más populares de los últimos años, la última llamada. Según cuentan algunos relatos, ciertas personas reciben llamadas después de medianoche. Lo extraño es que el número nunca aparece registrado correctamente. Cuando la persona contesta, escucha una voz débil y distante que parece pedir ayuda. En ocasiones, la voz menciona el nombre de quien responde, aunque nunca antes haya tenido contacto con ella. Después de la llamada comienzan a suceder cosas extrañas. Luces que parpadean, Puertas que se abren solas. Sombras que parecen moverse por la casa. algunos testimonios aseguran que la llamada vuelve a repetirse varias noches seguidas. Hay versiones que cuentan que la persona intenta bloquear el número, pero aún así, la llamada vuelve a aparecer. Solo de imaginarlo me da miedo. A ver, ¿qué harían si les pasara? Apagaría el teléfono. Yo hasta cambiaría de número. ¿Y si siguiera llamando? Elena, ya, me estás asustando. Creo que después de escuchar una historia así, cualquiera se pone nervioso cuando recibe una llamada desconocida. Sobre todo si es en la madrugada. ¿Exista una explicación racional? La incertidumbre
es lo que hace interesante esta leyenda. Otra leyenda muy conocida es la de la mujer de blanco. Se dice que aparece durante la noche en carreteras poco transitadas. Generalmente se observa caminando sola o pidiendo ayuda. Muchos conductores aseguran haberla visto al borde del camino. Cuando alguien decide detenerse para ayudarla, desaparece misteriosamente. Algunas versiones cuentan que sube al vehículo y después desaparece del asiento trasero. Otras afirman que se trata del espíritu de una mujer que sufrió un accidente. Lo interesante es que esta leyenda existe en diferentes países. Aunque cambia ligeramente dependiendo de la región. Yo creo que manejar sola por una carretera oscura ya es aterrador. Sobre todo cuando hay neblina. Imagínate ver una figura blanca a lo lejos. Yo no me detengo. ¡Qué mala! No es ser mala, es cuidarme. Creo que muchas personas sí se detendrían porque pensarían que alguien necesita ayuda. Y precisamente eso es lo que lo vuelve tan impactante esta historia. Seguramente en cada comunidad existe una casa abandonada rodeada de historias misteriosas. Son lugares que suelen despertar curiosidad y miedo al mismo tiempo. Muchas personas afirman escuchar voces, risas o pasos provenientes de casas donde nadie vive. También se habla de ventanas que se abren solas o luces que aparecen durante la noche. Aunque generalmente estos fenómenos tienen explicaciones naturales, las historias continúan creciendo con el tiempo. Cada persona agrega nuevos detalles. Y así nace una nueva versión de la leyenda. ¿Ustedes entrarían en una casa abandonada? Ay, no, Fer, yo no. Yo tampoco. ¿Ni aunque les pagaran? Bueno, depende cuánto. Ay, ya salió la interesada de Carolina. Creo que muchas de estas historias nacen porque los lugares abandonados despiertan nuestra imaginación. Exactamente, Fer. Cuando no sabemos qué ocurre en un lugar, comenzamos a inventar explicaciones. No podemos hablar de leyendas sin mencionar a La Llorona. Ya que es una de las historias más representativas de la tradición oral mexicana. Según la leyenda, una mujer recorre ríos y caminos durante la noche buscando a sus hijos. Su lamento ha sido descrito como un grito desgarrador que provoca escalofríos. Muchas personas afirman haber escuchado su famosa frase: ¡ay, mis hijos! Lo interesante es que existen muchas versiones sobre el origen de esta historia. Algunas cambian dependiendo de la región donde se cuente. Sin embargo, todas coinciden en su presencia, anuncia tristeza y misterio. Creo que esta es la leyenda que todos hemos escuchado alguna vez. Sí, desde que éramos pequeños. Ay, a mí me la contaban mis abuelitos. A mí también. Y siempre terminaba con miedo de salir por la noche. Lo impresionante es que una historia tan antigua siga siendo tan conocida. Esto demuestra la importancia cultural que tiene. Yo les contaré una historia. La leyenda de la casa Las Dos Comadres. Es una antigua casona de Morelia. Ahí vivían dos mujeres conocidas por todos como las comadres. Eran reservadas y pocas personas conocían realmente cómo obtenían su dinero. Con el paso de los años, comenzaron a surgir rumores. Algunos vecinos aseguraban que practicaban brujería, mientras otros decían que ocultaban tesoros dentro de la casa. Una noche, los habitantes de la zona escucharon gritos desgarradores provenientes de la vivienda. Nadie se atrevió a entrar. Al día siguiente, las dos mujeres aparecieron muertas en circunstancias extrañas. Nunca quedó claro qué había sucedido. Tras su muerte, comenzaron los relatos. Los vecinos afirmaban escuchar cadenas arrastrándose por los pasillos, puertas que se abrían solas
y lamentos que surgían en la madrugada. Algunos aseguraban haber visto las siluetas de dos ancianas observando desde las ventanas, aunque la casa permanecía abandonada. Los más valientes que intentaban entrar contaban que sentían un frío intenso, incluso en verano. Otros decían escuchar susurros detrás de ellos cuando estaban completamente solos. Con el tiempo, la historia se convirtió en una de las leyendas más oscuras de Morelia. Hasta hoy, hay quienes afirman que las almas de las comadres siguen recorriendo la vieja casona, vigilando un secreto que nunca salió a la luz. Oigan, yo quiero contarles una historia que es de aquí de Michoacán. Se llama La enfermera del pasillo vacío. Dicen que la leyenda está inspirada en relatos reales, contados en hospitales de México. Hace varios años, en un hospital antiguo de Michoacán, el personal de enfermería comenzó a contar una historia que nadie se atrevía a mencionar en voz alta durante los turnos de la noche. Decían que cerca de las 3 de la mañana, una enfermera vestida completamente de blanco recorría los pasillos revisando habitaciones. Los pacientes aseguraban verla entrar, acomodarle las cobijas y preguntarle si necesitaban algo. Ahora yo les voy a contar una historia que me sucedió aproximadamente hace un año. Todo comenzó un sábado por la noche. Mis papás habían salido y me dejaron quedarme con mis amigas para ver películas, platicar y pasar el rato. Éramos aproximadamente 4. Al principio todo fue normal. Estábamos en mi sala comiendo, riéndonos y contando historias de terror. Como ya era tarde, decidimos ir a mi cuarto porque era más cómodo. Recuerdo que eran casi las 12:30 de la noche cuando una de mis amigas empezó a contar una historia sobre una casa abandonada que estaba cerca de donde yo vivo. Todas estábamos concentradas escuchándola, cuando de repente escuchamos un golpe. Venía de la ventana. Nos quedamos en silencio. Pensamos que tal vez era una rama o algo que había golpeado el vidrio por el viento. Seguimos platicando, pero unos segundos después volvió a escucharse. Esta vez fue más fuerte. Mi cuarto estaba en la planta baja y la ventana daba al patio lateral de la casa. Una de mis amigas se levantó para asomarse. Miró unos segundos y dijo que no había nadie. Pues ya después todos nos tranquilizamos un poco y seguimos platicando. Pero después de 10 minutos aproximadamente, volvimos a escuchar otro ruido, pero esta vez no fue en la ventana, fue en la parte del patio, como si alguien hubiera intentado mover la chapa. Todos lo escuchamos claramente y obviamente nos quedamos congeladas. Yo pensé que tal vez habían regresado mis papás, así que fui a revisar, pero no había nadie. La puerta principal seguía cerrada y afuera no se veía ningún otro carro. Cuando regresé al cuarto, mis amigas estaban más nerviosas que yo. Entonces una de ellas dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Dijo que juró que vio pasar a alguien por la ventana. Todos le preguntamos que cómo era la persona, pero ella nos dijo que no vio a nadie, sino que vio una sombra. En ese momento intentamos convencernos de que era nuestra imaginación, pues ya llevábamos mucho tiempo contando historias de terror, pero lo peor ocurrió unos minutos más tarde. Mientras estábamos hablando, escuchamos una risa. No era una carcajada fuerte, era una risa suave, como si alguien estuviera afuera intentando que le escucháramos. Todas nos quedamos completamente calladas. Le escuchamos claramente, venía del patio. Todas tomamos nuestros celulares y nos acercamos juntas a la ventana. Miramos hacia afuera y no había nadie. El patio estaba vacío. Sin embargo, una de mis amigas apuntó con la linterna de su celular hacia una esquina y dijo: «¿Eso estaba ahí hace rato?» En el suelo había una pelota vieja. Nos pareció extraño porque ninguna de nosotras la había visto antes. La verdad, ya estábamos muy asustadas, así que decidimos cerrar la cortina y quedarnos en el cuarto. Poco después llegaron mis papás y le contamos todo. Salieron a revisar el patio, pero no encontraron a nadie. Pero sí encontraron algo raro, la pelota, y junto a ella había huellas de zapatos marcadas en la tierra húmeda. Lo extraño era que las huellas llegaban hasta la ventana de mi cuarto,
pero no regresaban a ninguna parte, como si la persona hubiera desaparecido. Mis papás dijeron que seguramente alguien intentó hacernos una broma y se fue antes de que salieran. Y pues tal vez tengan razón, pero cada vez que me reúno con mis amigas y recordamos esa noche, todas coincidimos en algo. La risa la escuchamos las 4 y ninguna ha podido explicar de dónde vino realmente. Algo que tienen en común todas estas leyendas es que siempre existe alguien que asegura haber vivido una experiencia relacionada. Muchas historias comienzan con frases como "le pasó al amigo de un amigo". O mi abuela me contó que ella lo vio. Aunque no podamos comprobar que sean ciertas, esto hace que parezcan más reales. ¿Alguna vez les ha pasado algo que no puedan explicar? A mí no, pero sí me han asustado sola varias veces. Creo que eso nos ha pasado a todos. Escuchas un ruido y automáticamente piensas lo peor. Y más después de escuchar historias de terror. Nuestra imaginación puede ser muy poderosa. Después de escuchar estas historias, surge una pregunta muy importante. ¿Por qué las leyendas siguen existiendo? Una de las razones es que forman parte de la identidad cultural de las comunidades. También permiten transmitir enseñanzas y valores. Además, ayudan a explicar aquello que las personas no comprenden completamente. Y por supuesto, porque despiertan emociones. El miedo, la curiosidad y el asombro hacen que querramos seguirlas escuchando. Mientras haya alguien dispuesto a contar una historia, las leyendas seguirán vivas. Además, nos unen como comunidad. Porque muchas veces las escuchamos en familia. O con amigos durante reuniones y convivencias. Hoy conocimos algunas de las leyendas urbanas más populares y analizamos por qué continúan presentes en nuestra sociedad. Escuchamos relatos sobre llamadas misteriosas, apariciones en carreteras, casas abandonadas y personajes legendarios como La Llorona. También comprendimos que las leyendas no solo buscan provocar miedo, sino que forman parte importante de la cultura y de las tradiciones. Estas historias reflejan los temores, las creencias y la imaginación que tienen las personas. Gracias a la transmisión oral, han logrado sobrevivir durante generaciones. Y probablemente continuarán haciéndolo durante muchos años más. Antes de despedirnos, tengo una última pregunta. A ver, Si esta noche escuchan un ruido extraño en tu casa, ¿van a investigar? ¡Ay, no! definitivamente no. Ni un poquito. Me tapo con la cobija y sigo durmiendo. Yo también. Entonces queda claro que ninguna sería protagonista de una película de terror. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias después de medianoche. Esperamos que hayan disfrutado estas leyendas y relatos paranormales. Recuerden compartir estas historias con familiares y amigos para que continúen formando parte de nuestra cultura. Porque las leyendas viven mientras alguien las recuerde. Y algunas historias. Nunca desaparecen. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar hasta aquí. Esperamos que este contenido les haya gustado y les haya parecido interesante. No olviden compartir este podcast con sus amigos y dejarnos sus comentarios sobre qué les pareció. Estén pendientes porque muy pronto tendremos un nuevo episodio con más historias y temas para ustedes. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Recuerden también darle like y seguirnos para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Su apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido para ustedes. Recuerden mantener la luz encendida esta noche, porque nunca sabes qué puede esconderse en la oscuridad. Buenas noches.